Listo. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto. Bienvenidos a este evento. Desde la Universidad de El Salvador y en especial desde la Escuela de Ciencia Política queremos darles la bienvenida y agradecer muy especialmente, sobre todo, tanto a los participantes, al público en general, como a nuestros expositores que, pese a la complicada agenda que tienen, organizar elecciones no es sencillo y mucho menos en este contexto, así que desde nuestra parte nuestro más profundo agradecimiento. Hago extensivo también el saludo de la doctora Mariana Colota, nuestra decana de la Facultad de Ciencias Sociales, quien por imposibilidad de algunos compromisos no ha podido asistir en la jornada de hoy, pero por supuesto estamos siempre, digamos, apoyando las iniciativas vinculadas a investigaciones, debate y demás aspectos que ayuden a mejorar, sobre todo el funcionamiento de nuestras instituciones y a su vez, digamos, fortalecer el debate académico al respecto. Así que sin más, junto con darles la bienvenida a todos, extiendo, digamos, la palabra y que dé continuidad de alguna manera al evento, a Facundo Galván, quien se va a encargar de moderar a lo largo de esta jornada. Así que, bueno, nuevamente bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Sonia por la presentación. Bienvenidas y bienvenidos a quienes se están sumando en este momento a este evento que hemos dado de llamar la participación electoral en pandemia, protocolo y medidas inclusivas en los comicios locales. Quiero aprovechar para comentar a todos muy brevemente que desde la Universidad de El Salvador, en el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, tenemos particularmente a cargo mío, desde el año 2005, un área de investigación que nació con el nombre de Partidos Políticos y Calidad Democrática, y que a lo largo de los años ha ido abarcando y abordando distintos aspectos y distintos ejes temáticos. Hemos estudiado partidos políticos, sistemas electorales, observación electoral, administración electoral, y en estos últimos años hemos presentado una serie de investigaciones y de avances de informes vinculados a la administración electoral subnacional con perspectiva de género, con perspectiva de inclusión y con perspectiva de acceso a la información. Es decir, nos hemos ocupado de ver un poco cómo están trabajando los organismos electorales de nivel subnacional en algunas temáticas que muchas veces no son tan investigadas o no son tan estudiadas en nuestro país. En el marco del actual proyecto de investigación, en donde además estamos indagando acerca de la gestión electoral a nivel municipal, en el marco también del IDICSO, quisimos convocar, con el apoyo del Foro Federal de Organismos Electorales, Provinciales, que nos ha ayudado también a hacer esta mesa tan importante y a convocar a quienes están participando hoy. Quisimos hacer un intercambio, ¿no? Poner un espacio académico para propiciar un intercambio de lecciones aprendidas respecto de los protocolos electorales en este contexto tan particular que nos toca atravesar, que es el de una situación de pandemia, ¿no? Entonces, para ello, a quienes hemos convocado en el día de hoy son nada menos que a las secretarias y a los secretarios electorales que tienen responsabilidades directas de gestión electoral en estos comicios. Nos pareció muy importante, además de las experiencias provinciales, incluir a lo que ha sido la primera gran elección en pandemia, que ha sido la elección de intendente en la ciudad de Río Cuarto, que es la segunda ciudad más poblada en la provincia de Córdoba. Por eso también le agradecemos mucho la presencia del doctor Fernando Pérez Rivarola, que se encuentra aquí. Le agradecemos muchísimo también la presencia a la doctora Gisela Hendry, que es la secretaria electoral de la provincia de Misiones, que acaba de tener hace muy poquito un proceso comicial también en contexto de pandemia. Y hemos convocado también a 2 distritos que están próximos a tener sus comicios para que nos cuenten que ya tienen publicados, ya tienen preparados sus protocolos sanitarios para el proceso electoral. Así que también en ese sentido agradecemos mucho al doctor Horacio Pacini Bonfanti, secretario electoral de la provincia de Jujuy, y
a los secretarios electorales provinciales de la provincia de Salta, la doctora María José Ruiz de los Llanos y el doctor Pablo Finkelstein, que también han accedido con muy buena predisposición a participar de esta mesa, ¿no? Que apunta sobre todo a ser un espacio de intercambio académico. Cada una de las exposiciones va a ser libre. Algunos de los expositores han manifestado utilizar una presentación, otros van a hacer presentaciones sin el apoyo de presentación en PowerPoint. Lo único que hemos propuesto desde la universidad ha sido que se tomen por lo menos 3 ejes principales, ¿no? En principio nos interesó un eje general respecto a cuáles son los protocolos sanitarios que fueron emitidos y dónde se encuentran publicados, si nos pueden informar de esto, cuáles fueron las medidas incluidas en los protocolos, si hubo alguna que implicó alguna reforma legislativa, y si el protocolo fue diseñado con perspectiva de género o si se han incluido algunas medidas especiales a favorecer la participación política de las mujeres en el contexto de pandemia y cuáles fueron esas medidas. Después tenemos un primer eje, el eje general. Después les hemos propuesto también contarnos un poco un eje preelectoral, cuáles fueron los ejes, cuáles fueron las medidas tomadas dentro de algún protocolo sanitario especial para la campaña electoral, si es que las hubo, qué tipo de campaña de información se destinó a la ciudadanía para informar estos protocolos sanitarios, y si hubo cambios en la capacitación a los diferentes roles electorales en el marco del contexto de pandemia, ¿no? Ya sea los funcionarios del organismo electoral, el comando electoral, el personal del correo, autoridades de mesa, fiscales, etcétera, ¿no? Asimismo, les hemos preguntado si hubo espacios de articulación con ONGs, con universidades, para el diseño e implementación y o divulgación de sus protocolos sanitarios. Y por último, un eje especificado, ¿no? en lo que más se ha debatido y conocido estos días en el caso de Argentina y en distintos casos del mundo, que es básicamente cuáles fueron las medidas sanitarias principales para el día de la votación, si se incluyeron protocolos de medidas de accesibilidad electoral para las personas con discapacidad en contexto de pandemia, cuáles fueron las medidas previstas en el protocolo para garantizar la participación en el día de los comicios de la población perteneciente a grupos de riesgo, y si los protocolos tuvieron previstos tomar temperatura o hacer algún otro tipo de chequeo antes del ingreso a los establecimientos de votación, y qué ocurriría en caso de que ello hubiera sido así, ¿no? Y por último también preguntamos si para el escrutinio de mesa se dispuso alguna medida adicional o alguna adaptación tendiente a evitar la manipulación de sobres, boletas por parte de diversos actores. Básicamente esa ha sido la premisa en función de la cual hemos convocado a los participantes expositores en el día de hoy. Bueno, sin demorar más el inicio de las exposiciones, y para empezar a escuchar ya el caso de Río Cuarto, vamos a ir en orden temporal, si se quiere, de la previsión de cada uno de los comicios. Vamos a iniciar con la experiencia de la elección de intendente de Río Cuarto. Para ello lo tenemos aquí al secretario electoral de la Junta Electoral Municipal de Río Cuarto, al doctor Pérez Rivarola, y luego vamos a continuar con las experiencias de Misiones, de Jujuy y de Salta. Bueno, sin más, agradecer nuevamente a cada uno de ellos. Vamos a volver al final de las exposiciones con un espacio para el intercambio de preguntas y demás, que les pedimos, por favor, a todos, nuevamente, permanecer con los micrófonos apagados y introducir las preguntas o las inquietudes en el chat para que al final otorguemos un espacio para preguntas y para el intercambio, que es una de las partes más interesantes. Bueno, muchas gracias. Doctor Pérez Rivarola, todo suyo. Muy buenas tardes para todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la invitación que me cursó Facundo Galván, y, bueno, y por intermedio de él al resto de la organización de Ciencias Sociales. Bueno, agradecer también a los que luego me van a continuar en el uso de la palabra, y al resto de los participantes por el tiempo dedicado a este tipo
de charlas. Les iba a compartir una pequeña guía. A ver. ¿Se alcanza a ver ahí? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno. Un poco, bueno, a ver, en lo que hace a la experiencia de Río Cuarto, en mi caso en particular, yo me vengo desempeñando como secretario de la Junta Electoral que se crea a partir de una reforma del Código Electoral Municipal del año 2007, primera elección que tuvimos con ese nuevo código es 2008, y desde entonces con distintas conformaciones de la Junta Electoral, yo me vengo desempeñando en ese cargo. La verdad es que conversándolo incluso con otros secretarios, la verdad es que uno en una elección, y lo sabrán mejores los que me van a seguir en el uso de la palabra, tiene distintas vicisitudes que la cruzan en la elección, pero normalmente están más ligadas a cuestiones jurídicas o procesales o políticas. Pero es la primera vez que nos toca que una circunstancia sanitaria nos marca un rumbo en un contexto de una elección, en este caso una elección local, una elección municipal. De ahí que la Junta Electoral debió marcar como norte no solamente la protección del bien jurídico protegido de elegir y ser elegido, sino también este otro bien jurídico involucrado que era el derecho a la salud. De ahí que se le dio toda una particularidad a este proceso que hasta el momento no habíamos tenido antecedentes de esta naturaleza. La verdad es que, bueno, cuando comienza el proceso electoral, comienza por allá por diciembre del 2019. Y en ese momento la verdad es que estábamos en un contexto de normalidad. El Ejecutivo convoca a la elección, 90 días de diferencia entre el decreto convocatoria y la elección, la convoca originalmente para el 29 de marzo. Y es del caso que empezamos con los actos preelectorales típicos, oficialización de candidaturas, la conformación de la boleta, se hace la licitación para la empresa del servicio electoral, se comienza a trabajar en un padrón. Y nos sorprende esta cuestión de la... La verdad es que en ese momento la incertidumbre era absoluta. Con lo cual, bueno, recabando distintos criterios, distinta información, incluso tratando de llegar a un consenso con las distintas fuerzas, los representantes, las distintas fuerzas políticas. En nuestro caso, habían oficializado candidaturas 8 fuerzas entre partidos y alianzas. Tratando de llegar a un consenso, se resuelve por suspender el proceso electoral, cuando estábamos a días del domingo de la elección. Luego esto fue ratificado por el Ejecutivo Municipal y luego incluso ratificado por el DNU Nacional, que determina el aislamiento social obligatorio, preventivo y obligatorio. Con lo cual se ratifica la suspensión de las elecciones. Por un principio de preclusión, la Junta Electoral determinó que los actos preelectorales que se habían realizado hasta ese momento, sobre todo en lo sustancial, que tenía que ver con la oficialización de candidaturas, eso, por un principio de preclusión, no se iba a tocar. Y ahí es cuando, bueno, empezamos a ver cuáles son las distintas medidas que iba a adoptar la Junta Electoral de cara a tener que realizar una elección, ahora sí ya en un contexto de pandemia. Lo primero que se hace, y en eso seguramente ustedes lo han visto, hay un documento de la OEA que recomienda una serie de medidas a adoptar en una elección en contexto de pandemia. Lo primero que hace la Junta Electoral es conformar un comité interdisciplinario que estaba bajo la coordinación de la Secretaría Electoral, conformado por distintos actores, un representante del Ejecutivo local, un representante, un experto sanitario, que en ese momento era el director del COE local,
un representante de la Fuerza de Seguridad y un representante de la empresa del servicio electoral, que en nuestro caso, en esta oportunidad, ganó la licitación el Correo Oficial de la República Argentina. Además de la participación de los apoderados de las distintas fuerzas políticas. Ese comité tenía por principal función la elaboración del protocolo sanitario, que en ese momento, claro, no teníamos un antecedente. Hasta donde yo sé, es el primer protocolo que se presenta en el COE central y hasta, salvo que la información la tenga desactualizada, hasta el momento es el único que se ha aprobado, por lo menos en mi provincia estoy hablando. Ese protocolo trabajó 3 ejes. Un eje que tenía que ver con medidas a adoptar en los establecimientos de votación, un segundo eje que tenía que ver con medidas a adoptar de las distintas personas que iban a participar del proceso electoral, ya sea como el elector, la autoridad de mesa, el FIPE, el veedor, el facilitador, y un tercer eje que tenía que ver con distintos elementos que se debían adquirir, recomendados por el COE central, y además una cuestión en relación a distintos elementos a introducir, elementos extraños a introducir en establecimientos, llámense las viandas, comida, ese tipo de cuestiones. Ese protocolo fue aprobado en su oportunidad por el COE central. Una de las introducciones que hace ese protocolo es la figura del facilitador. En el 2012 la Junta Electoral de manera pretoriana crea una figura que es el veedor, que es una suerte de autoridad representativa de la Junta Electoral que normalmente cae en cabeza de los directores de los establecimientos y que es una suerte de figura que representa a la Junta Electoral en los distintos puntos de votación. En esta oportunidad también de manera pretoriana la Junta crea esta figura del facilitador, que la habíamos advertido de este documento de la Organización de Estados Americanos que recomendaba esta figura en un contexto, en un proceso electoral en contexto de pandemia. Este facilitador que iba a tener, o tuvo, sobre todo, no tenía tanto que ver con cuestiones electorales, sino puntualmente con lograr que esta idea del distanciamiento se tornara realidad en el momento de la elección. Y que iba a tener que ver con ir regulando el ingreso a los establecimientos, el orden adentro del establecimiento y en la salida, sobre todo procurando lo que era el distanciamiento social, higiene de manos, sanitización del calzado, pero sobre todo ir regulando el orden y lograr este famoso distanciamiento de al menos 2 metros dentro, tanto el ingreso, la salida, como adentro del establecimiento. Este facilitador también tuvo un protocolo de actuación que fue elaborado por la directora del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo Local y que tenía un poco que ver también una suerte de impronta de cómo debía ser el trato de este facilitador con los distintos actores de ese momento. Un tercer protocolo que se elaboró fue el protocolo de logística. Hago un paréntesis en esto, si es de utilidad, estos protocolos están a disposición, se los reenvío a Facundo y él los distribuye sin ningún problema. Un tercer protocolo que se elaboró fue el protocolo de logística, que tuvo que ver con la empresa del servicio electoral. Tenía que ver un poco cómo iba a ser la logística ese día desde el punto de vista de la prestación del servicio, y a su vez cómo iba a ser el trato y los cuidados que debía tomar el personal de la empresa, teniendo en cuenta esta cuestión de la pandemia. Y un último protocolo, que esto lo comento en especial porque estaba dentro del diagrama de los puntos sugeridos por la organización, es el protocolo de campaña, que obviamente les implicó todo un rumbo, un cambio a los distintos partidos y alianzas de cómo llevar adelante su campaña. Cuando la campaña finalmente, porque pensemos que se suspendió el proceso electoral, pero también se vio suspendida la campaña. Cuando finalmente se larga la campaña, claro, estábamos, a ver, cuando se suspende el proceso electoral, en Río Cuarto teníamos 9 casos, de los cuales solamente 6 eran nuestros y 3 venían de otras localidades. Cuando ya finalmente, de cara a la elección, que se suspendió en 2 oportunidades y finalmente termina siendo realizada el 29 de noviembre del 2020, claro, cuando se larga la campaña estábamos en un contexto totalmente distinto. Había prohibiciones de reuniones, entonces realmente la campaña tornó más a lo digital que a lo presencial. En eso el protocolo marcaba un poco cómo debía ser
eventualmente cuál era el límite para las reuniones, cuál era el límite, cómo se debía hacer el puerta a puerta, cómo, y sobre todo se posibilitaba esta cuestión de la campaña digital e impulsaba a que tanto el Ejecutivo como también la participación de la Universidad Nacional de Río Cuarto le dieran espacios a los distintos partidos y alianzas para que pudieran llevar adelante su campaña. Otro punto de acción tuvo que ver con lo que fue la capacitación. Realmente eso también implicó todo un cambio. Normalmente la capacitación la hacíamos de manera presencial en distintas tandas, íbamos haciendo capacitación para los FIPES y para las autoridades de mesa. En este contexto, donde estaban prohibidas las reuniones, la capacitación giró para otro lado totalmente distinto. Y en esto, nuevamente, agradecemos la colaboración de la Defensoría del Pueblo Local, que generó una plataforma virtual a través de la cual se encaminó a la capacitación dependiendo el usuario, el destinatario, mejor dicho, de esa capacitación. Y así se establece una capacitación para facilitadores, otra para autoridades mesas y otra para FIPES. Y a través de un sistema muy parecido al FORMS, ustedes lo habrán sentido nombrar, se elaboró un sistema de acreditación. Se compraron, bueno, ahí se compraron distintos elementos de bioseguridad. En esto tuvo una gran participación lo que fue la Secretaría de Salud del municipio local, que estableció toda una nómina de elementos de bioseguridad, que hoy por hoy ya son todos conocidos, pero en ese momento realmente implicaban algunas dudas sobre alguna utilización o no de algunos elementos, máscara de acetato, el barbijo, el alcohol 70-30, las bandejas sanitizantes, el tema del uso o no del termómetro, que en nuestro caso finalmente se desaconsejó el uso del termómetro al ingreso de los establecimientos. Bueno, se hizo toda una nómina de compras y finalmente, obviamente, destacamos dentro de esta forma de participación, la participación de distintos actores que realmente colaboraron en todo momento con la Junta Electoral, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Defensoría, defensores que vinieron de otras provincias, alguna ONG que también nos colaboró y que de alguna manera, y sobre todo la Junta Electoral que siempre buscó el consenso y la participación de los actores políticos también, marcaron un poco lo que terminó siendo nuestra elección. Un punto y aparte, y en esto sí me quería detener un minutito más, mereció lo que es nuestro padrón. Nosotros hasta esta elección veníamos utilizando un padrón tradicional. El padrón que está obviamente organizado de manera alfabética y está distribuido en 3 circuitos que dividen en 3 nuestra ciudad de Río Cuarto. Este padrón tradicional que nos viene provisto por la Justicia Federal reviste o ha revestido una serie de complicaciones en el pasado, pero que en un contexto de normalidad no merecía cambios. ¿Y a qué me refiero? Había todo un sector de la ciudad, sobre todo el sector oeste, en donde no advertíamos establecimientos de votación. Y ese sector normalmente se trasladaba al centro de la ciudad. Y eso implicaba todo un traslado de un número significativo de personas. Estamos hablando de nuestro padrón, por chica que sea la ciudad, pero para nosotros un padrón significativo estamos hablando de 131.000 personas que integran nuestro padrón. Entonces, y había un gran porcentaje de la ciudad que se trasladaba al centro. En esto, por distintas recomendaciones, en esto un poco tomamos un primer contacto con la Universidad del Comahue y luego con el ex director nacional electoral, con Alejandro Tulio, nos introduce esta cuestión de la georreferenciación del padrón, que hasta ese momento solamente había sido implementada en cuatro puntos de nuestro país. ¿Y qué implicaba esta georreferenciación? Que ustedes seguramente ya, hoy por hoy ya es más común o lo han sentido nombrar. A través de un software, ubicar, georreferenciar cada uno de los electores de nuestro padrón en sus distintos domicilios, georreferenciar los establecimientos de votación y georreferenciar las calles. Y el software lo que permite es establecer un número X de personas más próximas a cada uno de los establecimientos. Pero no solamente esto, sino que ampliamos significativamente la cantidad de establecimientos, de 32 se llevaron a 49, ampliamos significativamente la cantidad de mesas, de 350 se llevaron a 463, y disminuimos la cantidad de electores por mesa. De 350, el COE nos recomendaba bajarlo de 300, se llevó a 280 electores por mesa.
Esto, más la georreferenciación del padrón, logró, por un lado, disminuir el traslado de personas desde su domicilio al establecimiento. En promedio, el elector no hacía más de 8 cuadras. No hacía más de 8 cuadras entre su domicilio, el domicilio que figura en el DNI, que está inscrito en el padrón, y el lugar del establecimiento de votación. Y además permitió disminuir la concentración de personas. La foto que teníamos antes en algunos establecimientos de 24 hasta 27 mesas, con un número muy significativo de electores por establecimiento, se redujo a un promedio de 10 mesas por establecimiento. Esto, obviamente, ampliando significativamente la cantidad de establecimientos y diseminándolo. El cuadrito ahí les marca en colores la distribución de cada uno de los establecimientos. Se diseminó los establecimientos a lo largo y a lo ancho de todo el mapa de la ciudad. Con lo cual, esto posibilitó esta cuestión del distanciamiento y en la menor concentración de personas, que esta idea lograra traducir en realidad al día de la elección. Esto realmente es uno de los puntos que normalmente queremos destacar. Y finalmente, y como para cerrar mi presentación, comentarles un poco cómo fue el diagrama del acto electoral en sí mismo. A ver, el elector, luego de consultar vía web el padrón electoral, llegaba al establecimiento, ya había consultado qué establecimiento le tocaba, obviamente, cuál era su mesa, su número de orden, llegaba al establecimiento y se encontraba con esta figura del facilitador. El facilitador más las famosas cintas que hoy por hoy ya son muy comunes, pero bueno, en ese momento revestían cierta novedad, las cintas que iban marcando el distanciamiento de al menos 2 metros en las filas de ingreso. En eso se discutió un poquito si hacíamos una fila, 2 o 3 filas, se resolvió por hacer una sola fila de ingreso. Llegaba al ingreso al establecimiento, el facilitador iba con la colaboración de la fuerza de seguridad, iba procurando mantener el distanciamiento, iba regulando el orden de ingreso al establecimiento de votación. Higienizaba las manos, sanitizaba el calzado en las bandejas y permitía el ingreso al establecimiento. Como ahora realmente estaba todo en planta baja, mucho menos mesas por establecimiento, realmente era muy fácil que el elector se dirigiera sin más directamente a su mesa. La mesa tenía el diagrama, ahí yo les coloco la imagen, tenía el diagrama de una U y de una Y. La U era en relación a la mesa y en eso se consensuó disminuir la cantidad de fiscales por mesa. E incluso si teníamos 8 fuerzas, si llegaban a presentarse los 8 fiscales de mesa, debían organizarse entre ellos porque lo máximo que podían estar eran 4 fiscales de mesa de manera simultánea, más las 2 autoridades de mesa. El diagrama era una U, en un costado se ubicaban los fiscales de mesa y al centro se ubicaban las 2 autoridades de mesa. El elector se aproximaba, guardando el debido distanciamiento, nuevamente facilitadores adentro del establecimiento de votación iban cuidando el distanciamiento, se acercaba el elector y exhibía su documento. El documento lo colocaba en una bandeja previamente sanitizada. Y en eso el COE nos había recomendado disminuir el contacto de elementos. ¿Perdón? Colocaba su documento, lo exhibía, la autoridad de mesa no tocaba el documento, lo verificaba la identidad juntamente con el padrón, y el elector retiraba la boleta. En nuestro caso se votó candidatos a cargos públicos municipales y se votó además la modificación de la carta orgánica por referéndum, es decir, se hacía de 2 boletas, boleta única de sufragio más la boleta del referéndum. Y se dirigía a la cabina de votación. Yo les mencionaba la Y porque en las puntas de la Y estaban las 2 cabinas que permitían en simultáneo hasta 2 electores, y en la base de la Y estaba la mesa de votación. Se dirigía a la cabina, se había recomendado que el elector llevara su propio bolígrafo. Si no lo hacía así, la autoridad de mesa le suministraba uno previamente sanitizado, colocaba su opción, nuevamente se dirigía a la mesa de votación, había obviamente una única urna por mesa de votación, doblaba por el pliegue, introducía la boleta en la urna, retiraba él su documento de la bandeja
Si así lo requería, se le entregaba una constancia de votación, no era obligatorio, no firmaba el padrón, y sin más se retiraba. Se había recomendado que la salida fuera un lugar distinto al ingreso. Nuevamente había un facilitador ahí que higienizaba las manos y se retiraba el elector sin más. Y se dirigía obviamente a su domicilio. Este es más o menos el esquema que se implementó en nuestras elecciones. Esa es una imagen de nuestro salón blanco del Palacio Municipal. Ahí finalmente fue el repliegue y el destino final de las urnas. Un punto a destacar, y con esto ya voy cerrando, no me quiero exceder en el tiempo, un punto a destacar, bueno, fue esta cuestión del padrón georreferenciado, la introducción de esta figura del facilitador. Un punto también a destacar fue el sistema de carga de datos que implementó la empresa del servicio electoral, que ubicó carga de datos un punto de carga de datos en cada uno de los establecimientos de votación. La autoridad de mesa junto con el FIPE se dirigía al centro de carga, uno por establecimiento, se tomaba una imagen, la imagen iba al centro de carga central. Eso agilizó muchísimo el escrutinio provisorio. Para las 20 horas prácticamente teníamos el resultado definitivo. Y otro punto, bueno, y un punto a mejorar fue la participación de las autoridades de mesa. Tuvimos una gran deserción. Por suerte, bueno, nosotros siempre recurrimos al voluntariado, teníamos un listado de voluntariados importante que nos posibilitó en el menor tiempo posible cubrir la totalidad de las mesas y que en tiempo y forma estuvieran todas recibiendo a los electores. Otro punto, bueno, fue el tema de la capacitación, que siempre son cuestiones a mejorar, y finalmente la participación del electorado, que algunos lo han destacado como una crítica. Tuvimos un 51%, en nuestro caso. En el caso de Río Cuarto, en el mejor de los casos, ha llegado a votar el 70% del electorado en un contexto de normalidad, con lo cual un 51% en un contexto de pandemia, en estas circunstancias de incertidumbre, la verdad es que lo vemos como legitimador. Pero bueno, son puntos por supuesto, a tener en cuenta y a mejorar. Bien, ese es un poco el pantallazo. Obviamente, lo que interese o lo que me haya faltado, o críticas, sugerencias, llega el momento de las preguntas, por supuesto, si se me permite, lo ampliaré. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Bueno, muchísimas gracias, y desde ya acepto el envío de los protocolos y hacérselo llegar a quien no los solicite, así que eso será más que bien recibido. Los protocolos, la verdad que nos van a venir bien tenerlos también, así que bueno, muchísimas gracias al doctor Pérez Rivarola. Continuamos entonces ahora con la doctora Gisela Gendry, que, bueno, nos va a contar una experiencia muy reciente en lo electoral, pero esto empezó hace mucho tiempo también, así que bueno, le damos la palabra a la doctora Gendry. Hola, muy buenas tardes. Gracias Facundo, gracias a la Universidad por la invitación y por intermedio esto también del Foro Federal de Organismos Electorales, del cual formamos parte. Este domingo pasado tuvimos la experiencia, como decía Fernando, así como Río Cuarto, como cada elección tiene alguna novedad, en este caso fue la pandemia. Pero eso no es óbice para que uno lo planifique, readecue los procesos y pueda llevar adelante una elección en contexto de pandemia, ocupándonos de cada una de las etapas que lo comprenden. El diseño de una elección uno no lo planifica desde el momento en que el gobernador de la provincia emite el decreto de convocatoria. Para eso, uno como organismo electoral se encuentra abocado a esa tarea ya en el lapso intermedio. Entonces nosotros, como Tribunal Electoral, en el año 2020, en pleno proceso de pandemia, ya nos abocábamos a la elección de este año. Ya pensábamos cuál sería el escenario con el cual nos tendríamos que enfrentar y encontrar ante la posibilidad que el Poder Ejecutivo Provincial convoque a unas elecciones en fecha distinta a la nacional, como ya lo hubiera sucedido en el año 2019, y años anteriores así también lo hizo. Entonces, con esos antecedentes, no podíamos nosotros esperar que el gobernador decida
sino que abocarnos también a todas las tareas que podríamos ir avanzando ante cualquier eventualidad de estar preparados. Así que arrancamos en el 2020 ya nosotros internamente, ya con reuniones periódicas entre todo el personal de manera virtual, rediseñándonos, pensando cómo íbamos a llegar a concretar el acto electoral en el año 2021, de concretarse en una fecha distinta a la nacional. Ya previmos en aquel momento, para el mes de diciembre, nosotros ya habíamos comprado las urnas, ante una eventualidad, total las urnas se guardan, para eso se pidió que sean urnas con un material especial, que sean susceptibles de ser sanitizadas, entonces la podíamos rociar, manipular, y su contenido quedaba intacto, o sea, urnas totalmente impermeables. Para eso necesitaron fajas especiales. Después se pensó con algo que habitualmente tenemos, que al menos acá lo teníamos, que era salivar el sobre después que uno sufragaba, que era algo habitual. Entonces pensamos en un diseño de sobre, se solicitó un sobre con un protector autoadhesivo, entonces retiramos el protector, y con eso también, como medida sanitaria, se fueron pensando varias cosas en forma aislada, hasta que llegó el decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo Provincial en el mes de febrero, y sobre el cual ahí empiezan a ejecutarse cada una de las acciones. Las primeras determinaciones que tomamos fue tener reuniones periódicas, una vez a la semana nosotros nos reuníamos con Ministerio de Gobierno y con Ministerio de Salud, sobre el cual discutíamos y charlábamos sobre todo el escenario y cuáles eran las medidas sanitarias que podríamos aplicar en Misiones, teniendo en cuenta la experiencia de Río Cuarto, teniendo en cuenta las demás elecciones que hubieron en el resto del mundo, pero bajándolo a nuestra tierra, bajándolo a nuestra realidad, a cómo es el contexto electoral acá, a cómo se presentan las listas de candidato acá, la oferta electoral cómo se representa, en qué tipo de boletas. Nosotros tenemos un sistema de ley de lemas, entonces esto implica multiplicidad de listas municipales, no así provinciales, ya que el régimen de lema es únicamente municipal. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, fuimos pensando y se diseñó un protocolo que lo publicamos, está en nuestra página web. Cada una de las disposiciones que fue emitiendo el Tribunal Electoral en materia de estas elecciones fueron publicadas en nuestra web. Mediante acta acuerdo 1089 se determinan los lineamientos generales de lo que sería el protocolo de actuación para este contexto electoral. Previo a eso se fijó como parámetro fundamental el tema de las autoridades de mesa, que eso creímos que eso era el punto crucial. ¿Por qué? Porque llega el momento, es el más crítico, el punto más crítico de todo el proceso son las autoridades de mesa. Porque justamente llegamos al día sábado previo a la elección, terminando, designando autoridades de mesa que por casos de COVID. O sea, llegás al reemplazo, uno llega al reemplazo sobre la hora. Entonces, como parámetro fundamental, uno de los primeros acuerdos que saca el tribunal es en cuanto a autoridades de mesa, fijándose como edad entre 18 y 59 años, teniendo en cuenta que los decretos por Ejecutivo Provincial establecen el grupo de riesgo de 60 para arriba, entonces el grupo era de 18 a 59 años. Se impuso un registro voluntario de autoridades de mesa, entonces eso también nos daba una pauta de que todos aquellos que participaban efectivamente lo querían hacer, para lo cual teníamos nosotros un registro, a su vez automático dentro de nuestro sistema de gestión electoral, donde a medida después, cuando lo íbamos designando, ellos tenían que confirmar el cargo bajo declaración jurada que se encontraban en condiciones de cumplir la función, más allá de que estaban dentro de los rangos de edad. Nuestra ley electoral prevé 3 autoridades de mesa, entonces esto se crea, muy similar a lo de Río Cuarto, pero se crea la figura del guía sanitario dentro de esas 3 autoridades de mesa, presidente primero, vicepresidente, presidente, viceprimero, y el vicesegundo cumple la función de guía sanitario. Entonces teníamos un guía sanitario por mesa. Por mesa. Esas fueron como las principales medidas. Después se desarrolló el protocolo, como les decía, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Gobierno,
Se trabajó en forma muy coordinada, esto en lineamientos generales, con Gendarmería Nacional, que es quien se encarga tanto queda a cargo del comando electoral, esto es en la custodia, todo lo que es del recinto de guarda de urna y escrutinio, y en la custodia interna de cada uno de los centros de votación. Y la policía de la provincia de Misiones se encontró abocada en forma externa a los centros de votación. Entonces, después que desarrollamos el protocolo, que se aprobó el protocolo, empezamos las reuniones ya con Gendarmería Nacional y Policía. Una vez a la semana nos juntamos, Gendarmería, Policía y Tribunal, y diseñamos cómo íbamos a trabajar, y se coordinó que las filas se hagan en forma externa, esas filas serían controladas y guiadas y ordenadas por la policía, siempre fueron 2 efectivos policiales, en esta oportunidad fueron 3, nosotros preparábamos carteles de acuerdo a las mesas que estaban adentro, para que las filas se coordinen afuera. Para eso se previó una reducción de media calzada en cada uno de los centros de votación, cosa que si tuviera lugar es suficiente. La coordinación interna de Gendarmería Nacional, iba a haber una coordinación constante entre Gendarmería y Policía, cosa que las filas, a medida que se vayan liberando las mesas, vayan ingresando electores. Además nosotros, al igual como lo mencionaba Río Cuarto, tenemos la figura del delegado electoral, que es un representante del tribunal en cada uno de los centros de votación, coordinado a su vez con los jueces de paz de toda la provincia. O sea, fue un trabajo mancomunado por parte de cada uno de los organismos de los distintos estamentos de la provincia de Misiones. Tribunal Electoral, Fuerza de Seguridad Provincial y Nacional, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, el Poder Judicial, porque también los delegados son empleados del Poder Judicial. Coordinamos con Consejo General de Educación, que nuclea toda la parte de educación pública, y el SPEN, que nuclea toda la parte de educación privada, para designar personas encargadas de la limpieza. Entonces, a su vez, había una persona exclusiva para mantener los espacios comunes en cada uno de los lugares, la limpieza ya sea de baños, pasillos, o sea, todo lo que podían dar el elector. Como pautas generales, a su vez se determinó, eso ya con los partidos, el tema de los cupos de los ingresos de los fiscales dentro de cada centro de votación, para que no haya también los que se armen los búnker partidarios, o sea, porque es un clásico armar búnker partidarios dentro de cada uno de ellos. Se aumentaron los centros de votación, nosotros tuvimos en el 2019 una elección general, ejecutiva, tanto el Poder Ejecutivo como cada uno de los municipios, habilitados 362 centros, en esta oportunidad fueron 459, nuestro padrón electoral es 943.577 electores, esto se habilitó con 2.771 mesas electorales, de las cuales hay 2.749 nacionales y 22 extranjeras. La pregunta era si bajamos el corte de padrón o se mantenía, se decidió como igualdad política, porque realmente si bajábamos el corte de padrón íbamos a aumentar la cantidad de mesas y no todos los partidos iban a tener para fiscalizar cada una de además en aumento de mesas, en aumento de centros de votación, y lo que implica la logística de la designación de autoridades de mesa, que eso sería un número mucho mayor. En línea general ese fue el desarrollo de cómo se planteó la elección en forma coordinada con los partidos políticos. Por acta acuerdo del tribunal se estableció 1 hora más de votación, a los cuales los partidos también estuvieron de acuerdo. Entonces la jornada, en vez de cerrar a las 18 horas, cerró a las 19 horas. Esto llevó a que, obviamente, que la divulgación de resultados provisorios a cargo de Correo Argentino arrancara recién a las 22 horas. Una logística también coordinada por su parte con Correo Argentino en materia de despliegue, fueron como 2 elecciones en la cantidad de material electoral que se remitió, porque como tribunal, nosotros como tribunal electoral a su vez tenemos a cargo la actividad jurisdiccional y administrativa. Tenemos nuestro propio presupuesto, por la cual nosotros nos hicimos cargo de todos los insumos de bioseguridad que se mandaron a cada uno de los centros de votación, desde la compra de máscara, barbijos, alcohol, los rollos de papel de cocina para
para limpiar, alcohol en gel, los pulverizadores, o sea, todo el material que se mandó, no solo para las autoridades de mesa, sino también para los fiscales partidarios. O sea, fue una provista una provisión de material de bioseguridad en cantidad. Se prepararon kits para el personal de limpieza, o sea, se mandó desde balde, lavandina, desinfectante, lisofor, para cada centro de votación. Entonces, iba la saca blanca con la urna, los sobres y la documental, igual que siempre, ese era su único contenido, pero fuera de la saca ya iban paquetes de 3 a 4 cajas grandes de contenido, de material de bioseguridad para cada centro de votación, más el kit de limpieza para cada uno de ellos. O sea que lo que nosotros abocábamos en un despliegue de un camión en cada recorrido, se sumaban 2 a 3 camiones por parte de Correo Argentino, o sea que fue un despliegue mucho mayor, para lo cual así también, como medidas sanitarias internas nuestras, dispusimos trabajar en distintos lugares, estuvimos en 4 lugares al mismo tiempo, dividimos el tribunal porque también teníamos eso, no nos podíamos enfermar, era el cumplimiento del protocolo a rajatabla dentro de la esfera del tribunal, el uso del barbijo en forma obligatoria, nos dispersamos, entonces dividimos la tarea un poco, nosotros funcionamos dentro del edificio de la legislatura provincial, entonces ocupamos parte de la legislatura, ocupamos parte de un anexo que tenemos, más la sede central, y ahora estamos en donde se hizo la guarda de urnas y arranca mañana el escrutinio definitivo, es un predio del Parque del Conocimiento cerca del aeropuerto, o sea, saliendo de la ciudad de Posadas, que tiene las instalaciones mucho más amplias, como para que tener una circulación constante de aire durante el escrutinio. El diseño de toda esa elección llegó a que el día domingo, que pasó, el electorado de la provincia de Misiones haya concurrido más del 60% a sufragar en una elección legislativa. Sabemos que las legislativas generalmente tienen menor concurrencia que una general. Las inclemencias del tiempo del día domingo fueron tremendas, fue una tormenta con cortes de luz en toda la provincia, llovía torrencialmente el día domingo y muchos electores fueron a las 8 de la mañana a votar. Podemos hablar si fue el grupo de riesgo. Los primeros en votar fue el grupo de riesgo. Electores de 90 a 100 años fueron a votar el día domingo. No solamente la satisfacción del trabajo en conjunto, como les decía, por parte de la organización, pero también por parte del electorado de la provincia, de lo cual no se hubiera concretado si no fuera esa participación y el compromiso y la aceptación de cada uno de los protocolos. Trabajamos mucho con la comunicación, medios de comunicación, se trabajó mucho, se divulgó, se buscaron plataformas distintas, salimos por radio, por tele, por las redes sociales, armamos nosotros los contenidos, o sea, no es que alguien nos armó, todo lo que salió en las redes, hicimos un simulacro, para eso hicimos un simulacro dentro de una escuela, previendo cada una de las cosas, para también mostrar cómo sería ese día, o sea, tratamos de visualizar constantemente todo el trabajo que se estaba haciendo en vista de lo que iba a ser la elección del domingo 6 de junio. Para lo cual, uno llegaba al centro de votación, hacía la fila afuera si era necesario, porque si adentro había cupo en las filas, se establecieron filas de 5 personas por mesa, cada centro de votación no tenía más de 7 mesas, el policía a su vez indicaba si había alguna mesa que estaba libre de elector, el elector podía pasar, previa sanitización de mano en el ingreso, a su vez le sanitizaban las manos, le entregaban un barbijo por parte de la Fuerza de Seguridad Provincial, ingresaba, se dirigía a la mesa, cada una de las autoridades y los fiscales tenían su barbijo, su máscara. Un aporte del Ministerio de Salud fue de distribuir mamparas acrílicas para el presidente de la mesa, y se mandaron camisolines en el caso de que alguno lo quisiera utilizar, más el guía sanitario que estaba allí. No se tocaba el DNI, se depositaba sobre la mesa de votación, sanitización de manos de por medio, el votante firmaba solamente el presidente el sobre, solamente el presidente, eso también agilizó muchísimo la mesa,
corroboraba la identidad, entraba, sufragaba y se retiraba. No se permitió el ingreso de consumo ni de mates ni de comida al ingreso del centro de votación. Eso sí, a las autoridades de mesa y los fiscales sí, porque permanecieron durante todo el día, pero no a los electores. Se establecieron cupos de fiscales por partido, o sea, no podrían haber más durante la jornada, no más de 2 fiscales generales por partidos y frentes, y se habilitaba sobre el cierre del escrutinio, sobre el cierre de la jornada, el ingreso de 2 fiscales más. Esto llevó que el desarrollo de la elección podemos llegar a concluirlo una vez que cerremos el definitivo, porque en definitiva eso es el ciclo del cierre, una vez que procesemos todas las actas de las autoridades de mesa y podamos ver también cómo funcionaron cada una de ellas, ya que en muchos casos hubieron reemplazos sobre la hora, pero como nosotros a su vez habilitamos aulas virtuales, o sea, armamos aulas virtuales para capacitación de autoridad de mesa en forma constante, eso también llevó a que tengamos una interacción distinta, fue totalmente online. Nosotros hacíamos inclusive todas las charlas por YouTube, cosa que si había alguna autoridad que no pueda ingresar ya sea a la plataforma del Zoom o a cualquier plataforma por clave de usuario, que por ahí no todos tienen la accesibilidad, entonces trabajábamos por YouTube con las charlas con las autoridades de mesa. La verdad que en un trabajo coordinado, mancomunado por parte de todos, cada uno aportó para que realmente el proceso electivo que se llevó a la provincia de Misiones este pasado 6 de junio haya concluido de una manera ordenada, con una participación interesante, estamos hablando de más del 60%, una elección en contexto de pandemia, y creo que al menos en los comentarios que se habla acá en la provincia de Misiones, que fue inclusive en relación a elecciones anteriores, una de las elecciones más ordenadas, que creo que la misma pandemia nos lleva a organizarnos un poco mejor. Así que creo que traté de hacer lo más breve posible y claro, quedo abierta a las preguntas e interrogantes. Buenísimo, muchísimas gracias y muchas gracias también, al igual que el doctor Pérez Rivarola, por ajustarse al tiempo previsto de la exposición. Pasamos entonces al doctor Basili Bonfanti para poder analizar el caso de los protocolos, en este caso, tanto Jujuy como Salta, los protocolos previstos para una elección que está por ocurrir. Muchísimas gracias, doctor, todo suyo. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches ya. Muchas gracias a la Universidad de El Salvador y a vos, Facundo, te agradezco por la invitación y a todos los presentes y sobre todo a mis colegas del Foro Federal de Organismos Electorales que sé que están presentes siguiendo, como la doctora de Misiones. El decreto de convocatoria de la provincia de Jujuy salió hace 73 días. O sea que hace 73 días que estamos planificando una elección provincial. Nos quedan tan solo 18 o 17 días para llegar al día del comicio. O sea que estamos con el tiempo extremadamente reducido y se hicieron muchísimas cosas en este tiempo. El Tribunal Electoral tiene un padrón, en la provincia de Jujuy, un padrón de 570.000 electores y el total de estos electores, su padrón que se expidió a la Justicia Electoral Nacional. También en el Tribunal Electoral se realiza la confección de los padrones de extranjeros, porque acá todas las municipalidades, como las comisiones municipales que integran la provincia de Jujuy, pasan en las elecciones a través del Tribunal Electoral. O sea, tenemos 27 municipios y 33 comisiones municipales. El padrón de extranjeros se realizó en forma ya extraordinariamente rápida, dada que los municipios nos mandan los extranjeros, los inscritos voluntariamente, y acá tenemos que en el Tribunal Electoral se depura toda la información hasta que quedan los padrones provisorios y padrones definitivos que se remiten al municipio. Entre los actos preelectorales tenemos también la presentación de candidatos
A pesar de que tenemos un total de 10 alianzas y 61 partidos políticos que intervienen en toda la provincia, tuvimos un total de 3.336 candidatos inscritos en toda la provincia. Pese a que no tenemos ley de lema, que antes Jujuy tenía ley de lema, fue derogada, tenemos el sistema de colectoras. O sea, el sistema de colectoras hace que un frente electoral que se presenta con los distintos partidos políticos que la integran, cuando no presenta en determinados municipios, los partidos políticos quedan en libertad de presentar candidatos en esos municipios, lo que hace también una gran cantidad al momento de presentar modelos de boletas, que esta instancia la tenemos el día sábado también. En lo que hace al protocolo sanitario en la provincia de Jujuy, empezó desde el primer día de que tuvimos la convocatoria a elecciones. Y empezó por casa, se vacunó a todo el personal que hace al Tribunal Electoral, al personal habilitado del Poder Judicial, también se ha vacunado a todo el personal del Correo Argentino que va a participar, y se ha vacunado también al personal de la empresa de sistemas que nos va a asistir el día de la elección. O sea, tenemos aproximadamente unas 150 a 160 personas que van a integrar ese cúmulo de gente que va a participar en la colaboración de estos comicios. Por disposición del Ministerio de Salud también se ha dispuesto la vacunación de todos los presidentes de mesa, o sea que estamos en un trabajo también un poco acelerado también, porque hemos notificado a los presidentes de mesa, los cuales están confirmando. Una vez que están confirmados, los listados se manda al Ministerio de Salud de la provincia. Entre los candidatos acá presentados, y sobre todo uno de los títulos que tienen en cartera, el tema de los candidatos, acá teníamos la ley de cupo, que cambió por la ley de paridad de género. Lo que quiere decir que una lista de candidatos integrada tiene que ser, por ejemplo, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, en ese sentido, hasta seguir ese sentido los suplentes. Por lo que de los 3.336 candidatos, estamos casi un 50% masculino, un 50% femenino a hoy en la provincia de Jujuy de participación de candidatos. Estamos en esta situación ahora con los tiempos muy breves. Ahora acabo de venir del Estadio Federación, es donde se va a hacer directamente toda la elección, un estadio muy grande, amplio, donde se va a trabajar ya directamente ahí, es ventilado por la cantidad de personas que van a entrar, apoderados y demás. En este contexto está trabajando con nosotros el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, y conjuntamente con el COE, el Comité de Emergencias que tiene la provincia de Jujuy, como algunas otras provincias también. Este Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, es la que va a llevar adelante todo el protocolo el día de la elección. El día de la elección tenemos como protocolo principal, es cuando ingresa la persona, el elector, a votar, se le va a hacer un pequeño cuestionario, un triage, que le van a hacer una serie de preguntas, cómo se siente, etcétera, etcétera, y se le va a tomar la temperatura. Si la persona no presenta síntomas, pasa a votar. Si la persona en ese cuestionario presenta síntomas, inmediatamente se lo lleva a un lugar a donde se le va a hacer un hisopado. Ese hisopado, si da negativo, la persona puede votar. Si da positivo, la persona inmediatamente es
encapsulada, aislada y llevada a un lugar determinado que ya lo va a determinar el Ministerio de Salud. Bueno, con respecto a la dimensión de la provincia de Jujuy, porque tenemos una geografía un poco difícil en Jujuy, de llegar a algunos lugares, algunos pueblos alejados de la provincia de Jujuy. Tenemos también la habilitación de muchos puestos de salud que están ya trabajando y siendo instruidos en este sentido a través del ministerio correspondiente. Yo voy a ser muy breve porque en estos momentos ya me tengo que ir a hacer otras tareas mías, así que le pido mil disculpas. Me podría haber explayado un poco más en mi exposición, pero está todo en movimiento, estamos armando, estamos diseñando lo que es una elección. Lo importante es que está en marcha y tenemos muy pocos días para el día de la elección y esperemos que todo salga bien. Bueno, le agradecemos muchísimo y de todas formas le vamos a hacer llegar si surge algún interrogante o las preguntas que podemos hacer tener y después se las haremos llegar a quienes las han formulado, ¿no? Porque ¿Cómo no me puedo quedar unos minutos más? Cuando termine No me gustaría explayarme más porque tenemos muchas cosas para contar, pero bueno, estamos en estos movimientos me están pidiendo que vayan a otro lugar. Bueno, genial. Entonces las preguntas después, lo que les voy a proponer, ahí está la doctora Watt del Tribunal Electoral de La Rioja. Yo lo que les propondría es dejarlas ahora para el final. Lo que sí podemos hacer es ir dejándolas en el chat general, en el chat a todos, las preguntas, y al finalizar, si les parece, para no interrumpir la secuencia de exposición y para aprovechar el tiempo de quienes están, como el caso del doctor Pacini Bonfanti, en plenas tareas, poder aprovechar mejor el tiempo. Si están de acuerdo, hacemos así, y le pido también a la doctora Watt y a quienes tienen ahora preguntas, por favor, las incorporen en el chat, y ni bien terminamos las exposiciones, las procedemos a responder, ¿no? Bueno, continuamos con la doctora María José Ruiz de los Llanos y con el doctor Pablo Filkestein, que están desde Salta, obviamente, trabajando, desde el Tribunal Electoral Provincial de Salta, trabajando para los comicios provinciales. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Todo suyo ahora el tiempo de exposición. Hola, buenas tardes. Bueno, desde la Secretaría de Salta, desde la Secretaría Electoral del Tribunal de Salta, queríamos agradecerles a la Universidad de El Salvador el permitirnos participar en este intercambio, ¿no?, de experiencias tan enriquecedoras, sobre todo que nosotros vamos a tener la elección el 15 de agosto. Así que bueno, voy a comenzar hablando yo, después lo dejo al otro secretario, el doctor Pablo Filkestein, que está acá al lado mío. Y bueno, saludarlos a todos, agradecerles su presencia y por supuesto un saludo especial a los integrantes del Foro Federal de Organismos Electorales. Bueno, podríamos decir que en Salta el año electoral empezó también en diciembre del año pasado, cuando la legislatura provincial decidió suspender las PASO, ¿no? Las primarias abiertas, simultáneas obligatorias, fueron suspendidas. No así la que también había estado en debate, la utilización del sistema que se viene usando en Salta, que es el sistema de voto con boleta electrónica. Entonces, esto ya nos permitió a nosotros empezar a trabajar pensando en una sola elección, por un lado, y por otro, casi la certeza que íbamos a ir en elecciones diferenciadas con la nación, porque al utilizar un sistema que es diferente de la boleta papel, si bien en alguna elección fuimos con los dos sistemas al mismo tiempo, pero en un contexto de pandemia, era más dificultoso, me parece eso se valoró, y sabíamos entonces que íbamos a ir de manera separada, por decir así, con distintas fechas.
Con lo cual, en febrero, cuando salió la convocatoria a elecciones, primero se convocó a elegir, ¿no es cierto?, a renovar la legislatura provincial, los consejos municipales, y 2 semanas después se convocó a elección de convencionales constituyentes. Este año nosotros vamos a reformar nuestra constitución. Y la elección, la fecha fijada para ambas elecciones era el 4 de julio. Hace 10 días aproximadamente, ante el aumento de los casos de coronavirus, se decidió postergar las elecciones para el 15 de agosto, donde, digamos, el avance en la vacunación, gracias a Dios en Salta, el tema de la vacunación se está haciendo muy bien, muy rápido. ¿No? Se podía pensar que iba a haber una mayor cantidad de electores vacunados, y por otro lado, un clima más benigno, ¿no? El 15 de agosto en Salta es un clima muy diferente al de julio, a principios de julio. Así que bueno, a partir de ahí comenzamos a trabajar en el protocolo, como todos los expositores que nos precedieron vienen mencionando. No se podía dejar de tener en cuenta que íbamos a tener las elecciones en medio de este contexto de pandemia, así que era indispensable la elaboración de un protocolo de medidas, no solo para la jornada electoral, sino para todos los actos preelectorales. En ese sentido, se trabajó en el protocolo desde el Tribunal Electoral con la participación del servicio médico del Poder Judicial. El Tribunal Electoral está conformado, ¿cierto?, somos nosotros los secretarios, pero el tribunal son 5 jueces, 3 jueces de corte y 2 jueces de segunda instancia, es decir, de alguna manera tenemos una gran conexión con el Poder Judicial. Entonces el servicio médico se aprestó a colaborar con nosotros en esta elaboración, ¿no es cierto?, del protocolo. Y después esto fue visado y charlado con el COE, que es el Comité Operativo de Emergencia de la provincia. Y así quedó definido este protocolo, que ya está subido en la página del Tribunal Electoral para aquel que lo quiera leer o conocer, está a disposición de todos. Bueno, con respecto a las primeras medidas, voy a hablar un poco de los actos preelectorales y después ya le dejo la palabra a Pablo y él ya les va a explicar ¿no es cierto?, que estamos previendo para la jornada electoral. Con respecto a los actos preelectorales, en la provincia de Salta en general, como les comentaba, nosotros tenemos un sistema diferente a la nación, tenemos elecciones diferenciadas con la nación. Y eso ha hecho que, para que el elector no tenga que estar averiguando en cada elección dónde vota, sobre todo cuando teníamos pasos provinciales, pasos nacionales, la general provincial, la general nacional, gracias a Dios hay una muy buena relación con el juzgado federal con competencia electoral, y entonces trabajamos con ellos en definir si restábamos cantidad de electores por mesa, o manteníamos el número, que siempre fueron 350 electores por mesa, y en ese caso, entonces, si era conveniente aumentar, por supuesto, o era necesario más que conveniente, aumentar los locales de votación. Esto lo trabajamos en un principio con el juzgado federal, porque la idea era que en las 2 elecciones, o en las 3, porque ellos tienen paso, la gente vote en el mismo lugar, y definimos entonces que la cantidad de electores se mantenía, si bien ahora hay un aumento en la cantidad de mesas electorales, pero es más por el crecimiento de padrón que por el hecho de haber reducido la cantidad de electores por mesa, pero sí en algunas escuelas, en algunos locales de votación llegábamos a tener 27 mesas. Entonces el criterio fue aumentar los locales y dejar como máximo 10, y si era muy grande, en general son escuelas, la escuela, llegar hasta 12 como máximo de mesas. Entonces, así se aumentaron los locales de votación. Eso por un lado. Por otra parte, comenzamos también a trabajar con el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque por ley las autoridades de mesa en nuestra provincia son docentes. O sea, la ley exige que sean docentes. Esto nos facilitó porque creo que, como en todo el país, los docentes tuvieron
digamos, fueron vacunados, ¿no es cierto?, de manera prioritaria. Entonces esto nos ayudaba a que nuestras autoridades de ENESA estén vacunadas. Hablamos con el Ministerio de Educación y no solamente estamos afectando, o sea, vamos a designar a los docentes como autoridades, sino también vamos a afectar a que presten colaboración ese día a la directora del o el director del establecimiento y el ordenanza o los ordenanzas, depende de las dimensiones del establecimiento, a los fines de regularmente a lo largo de la jornada electoral estar haciendo una limpieza y una sanitización, ¿no es cierto? Y por otro lado, tomar la temperatura. Todos los Y si quieren, hasta que podemos volver a terminar de solucionar el inconveniente técnico, para aprovechar el tiempo, y dado que tenemos en sala al doctor Pasini Bonfanti, le hacemos llegar una pregunta del chat que había surgido. Ahora van a tratar de reingresar del Tribunal Electoral Provincial de Salta. De Patricia Mancuello, hay una pregunta en el chat general, dice, ¿cómo prevén resolver el voto del elector cuyo hisopado positivo, visto más desde la perspectiva de la obligatoriedad, que quedaría probablemente salvada por una cuestión de salud, sino desde el derecho de la voluntad del elector de votar? Así que no sé si quizás sea la pregunta que ha quedado respecto de la exposición cuando explicó el protocolo sanitario, que en el caso de dar algún síntoma como fiebre, iba a seguir el protocolo sanitario, que era que se iba a encapsular al votante, si mal no recuerdo, y no iba a poder proceder con su voto. La inquietud que surge es esta, ¿no? Si prima la cuestión sanitaria o cómo es un poquito más en detalle ese aspecto del protocolo. Ahora, mientras tratamos de reconectar a la provincia de Salta. Doctor Pasini, ¿escuchó la pregunta? No sé si está muteado, no sé si no. Ahora, hola, hola. Ahí está. Sí. Hay una pregunta en el chat que es de Patricia Mancuello, no sé si la había llegado a escuchar. Sí. Está de todos modos en el chat, que cómo se prevé resolver el voto del elector cuyo hisopado dé positivo, visto desde la perspectiva de la obligatoriedad, ya que quedaría probablemente salvada por una cuestión de salud, sino desde la voluntad y el derecho del elector de votar. Bueno, miren, la posición del Ministerio de Salud de la provincia también, porque ese protocolo es aprobado por el Tribunal Electoral. Se había dado otro tipo de protocolo y el Tribunal Electoral le pidió una modificación al protocolo en ese sentido. Todo indica que primero indica que la persona que se sienta mal, que tenga determinados síntomas el día domingo o previo al domingo, no salga de su casa. Esa es la lógica que indica en todos los casos. No solo en un día de elección, sino en ir a trabajar, en ir a una reunión familiar, etcétera, etcétera. Por lo que el personal de salud va a estar en cada uno de los establecimientos, de que en los 2000 y pico de establecimientos que vamos a tener en toda la provincia, va a estar personal del Ministerio de Salud. Lo que indica que se han convocado tanto a enfermeros como también los puestos de salud en toda la provincia, y así también se van a convocar a los alumnos del último año de enfermería y se lo está capacitando. Entonces la persona viene
se acerca a la escuela. Se va a hacer una sola fila con la distancia correspondiente que tenga que tener. En ese momento se le hace un triage y se le hacen una serie de preguntas, un cuestionario sobre cómo se siente, si tuvo fiebre, etcétera, porque el COVID no solo se manifiesta por fiebre, ya lo sabemos todos, se puede manifestar por dolores estomacales, etcétera, etcétera. Ya los médicos lo pueden explicar mejor, o sea que pueden ser varios síntomas los que pueden intervenir en ese momento que el personal de salud pueda detectar. Ahora, todo esto, una vez realizado esto, que es breve, un cuestionario breve, si da la fiebre, da alta, se la lleva a un lugar determinado dentro de la escuela, que el Ministerio de Salud va a crear a los efectos, o del establecimiento, y ahí en ese lugar el personal de salud va a hacerle otra medición de temperatura, le va a tomar de nuevo la temperatura, posteriormente, si se repite, se va a hacerle un hisopado. Ahí está la cuestión. Si el hisopado da negativo, la persona puede votar. Si el hisopado da positivo, ya directamente, como dice el ministerio, se encapsula esa persona y se la transporta. Ya sea, el ministerio va a determinar si a su casa depende la decisión de las autoridades de salud. Lo que se priva acá, no se está privando el derecho al voto, sino se está cuidando la cuestión de salud para todo el resto de las personas que están en la escuela. Ese es el sentido común que indica. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta general que es para quien quiera responderla dentro de quienes ya han respondido, mientras estamos solucionando para que pueda terminar como corresponde la exposición los secretarios electorales del Tribunal Electoral de la provincia de Salta. Hay una de Amalia Ferrera que dice: ¿cómo se ha implementado el mecanismo de voto asistido que se prevé para el ejercicio electoral de personas con discapacidad? ¿Hubo o hay algún protocolo específico? Gracias. A ver, aquí creo que en el caso quizás también de Río Cuarto, de Misiones, que ya lo han pasado, tienen la oportunidad también de contarnos cómo ha sido. No sé si ya en la provincia de Jujuy lo han delineado, pero le preguntaríamos a la doctora Hendry o al doctor Pérez Rivarola a ver si para personas con discapacidad, en contexto de pandemia, se aplicó algún protocolo sanitario adicional. ¿Qué tal? No sé si Gisela quería contestar. Me adelanto entonces. Puede empezar. Nosotros tenemos, además de la previsión que hay en la legislación local fuera del contexto de pandemia, que ya prevé lo que es la accesibilidad al establecimiento de votación y la asistencia que eventualmente a la cual puede recurrir la persona que tiene una capacidad diferente o una persona no vidente. Previmos un cuarto oscuro accesible, es decir, un cuarto oscuro con una urna específicamente destinada a esos fines, en un lugar más accesible dentro del establecimiento de votación, al cual eventualmente esta persona concurre allí y se traslada a la autoridad de la mesa que corresponda. Sufraga y luego, bueno, se retira y la autoridad de mesa vuelve a su lugar. Lo que sí no está permitido es sacar la urna del establecimiento de votación y llevarlo a un lugar distinto. Es decir, las urnas permanecen dentro del establecimiento de votación y lo que se hace es crear un espacio determinado dentro del mismo al cual sea más accesible aún que a la propia mesa de votación. Y a esta persona se le posibilita que recurra a una persona de su confianza o a la propia autoridad de mesa que sea quien de alguna manera lo asista en el ejercicio del derecho a votar.
eso es más o menos lo que hace. No tenía una previsión específica dentro del protocolo sanitario, porque ya estaba previsto de antemano en lo que hace a la normativa aplicable. Este cuarto oscuro accesible ya lo habíamos aplicado en otras elecciones anteriores y había tenido buen resultado, además de ir trabajando, como tuvimos tiempo, se trabajó en ese punto con los distintos establecimientos de votación, sobre todo con los nuevos, los que se incorporó, para que previeran con tiempo el tema de la accesibilidad y previeran un ingreso especial a estos fines. Bueno, en relación a eso, en el mismo sentido que hacía referencia a Fernando, ya uno tiene, son cuestiones que ya están previstas en elecciones anteriores, o sea, sobre procesos electorales ya pasados, pero que en este caso yo creo que se hicieron más hincapié también. Principalmente se dio, en esta elección se dio prioridad a los adultos mayores. Empezamos con eso, principalmente con eso. La Fuerza de Seguridad tenía la indicación, o sea, la policía de la provincia tenía la indicación donde visualizaba una persona, un adulto mayor que se acercaba al centro de votación, ese inmediatamente pasaba a la mesa sin necesidad de esperar. Todos fueron muy pacientes, inclusive cedían los lugares, fue establecido así y así se cumplió en cuanto a la prioridad tanto de adultos mayores, personas con capacidades diferentes y embarazadas. O sea, todos aquellos que tenían prioridad de voto por sobre todas las cosas. En la elección de cada uno de los centros de votación se tienen como principal fundamento es que tengan condiciones de accesibilidad. Esto es, que estén previstos de rampas, que todas las mesas se ubiquen de preferencia en planta baja, si hay lugares que son de 2 plantas. En los casos donde alguna mesa se habilitaba en planta alta y el elector que llegaba no podía acceder por cuestiones de movilidad reducida, se habilitaba la mesa en planta baja, o sea, la autoridad de mesa bajaba con padrón, con urna y entraba al cuarto oscuro más cerca de la puerta, sufragaba, habilitada por la autoridad de mesa con la urna, y se retiraba el elector y la autoridad de mesa volvía a su lugar en caso que fuera planta alta. Tuvimos un solo caso donde salió la urna del centro de votación, donde había una persona que no podía descender del auto. Se habilitó al efecto, se comunicaron con el delegado electoral, se comunicó con el tribunal, nosotros autorizamos, pero con acompañamiento de Gendarmería Nacional y acompañamiento de los fiscales y la autoridad de mesa. Entonces lo primero que se hizo fue preguntarle al elector si él había llevado la boleta, a lo que responde que sí. Entonces se corrobora todos los datos en padrón y ahí sale la autoridad con sobre en mano, urna, y el elector sufraga dentro del auto. Inmediatamente, para eso ya estaba media calzada reducida como previsto ya inclusive por la organización de la elección. Entonces eso también, todo aquel elector que necesitaba acceder en vehículo, accedía hasta lo más cercano a la puerta de cada uno de los lugares. Eso más o menos en líneas generales. Y también en relación a eso también acompañado, o sea, todo aquel elector que necesitaba llegar acompañado de alguna persona de su confianza lo podía hacer. Y en particular nosotros tenemos VOCOM y Voto Codificado Misiones, que es un desarrollo tecnológico en materia de como medio de sufragio por medios electrónicos, que se implementó en Candelaria, ya lo hicimos en el 2019, en esta oportunidad también, y a través de ese mecanismo, a su vez, tiene mediante un sistema de audio para aquellas personas no videntes, para que tiene un audio asistido a los efectos de elegir su oferta electoral. Buenísimo, buenísimo. Y no sé si aquí en el chat hay alguna otra pregunta que hayan desarrollado. A ver, aquí tenemos una pregunta, bueno, 2 preguntas generales, en realidad es para cualquiera de los expositores. Está previsto para realizarle una por una a las autoridades de mesa y a los delegados electorales,
y solicitarle también a los fiscales de los partidos políticos que presenten la suya al momento de ingresar al colegio, o sea, su declaración jurada, y por otro lado, cómo se organizaron con los medios de comunicación que cubren los comicios en cuanto a los protocolos sanitarios, sobre todo cuando votan dirigentes políticos y sociales que son muy convocantes, ¿no?, durante el comicio de cada mesa. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí está la otra pregunta, no sé si quieren también tomar... Respondo cortito, en relación a, en cuanto no se pidió ni un PCR a las autoridades de mesa ni delegados electorales, como medida sanitaria, como medida preventiva, se tomó la temperatura dentro del grupo de trabajo, o sea, se mandaron termómetros, pero no para tomar la temperatura al elector, sino que únicamente dentro del grupo de trabajo como medida preventiva, que a su vez había un promotor de salud fuera de cada centro de votación ante cualquier eventualidad, por lo cual no tuvimos mayores inconvenientes. Sí se insistió mucho con los partidos políticos que todos aquellos que se encontraran con síntomas, que no asistieran al día del comicio, o sea que estuvieron, inclusive los partidos se han contactado haciendo referencia a que tuvieron muchos reemplazos en cuanto a fiscales, y nosotros también por parte de las de mesas. Y en cuanto a los medios de comunicación, realmente fue muy gratificante la organización y el orden que mantuvieron, se coordinó con ellos, o sea, no por disposición ni por ninguna disposición del tribunal, sino se fue acordando donde los medios estaban autorizados a ingresar a los centros de votación, se les pedía que ingresen, que tomen fotografía en los lugares, pero que no permanezcan adentro, o sea, que hagan una recorrida y vuelvan a salir. Todos hicieron eso. Eso sí, se bajó la indicación que las entrevistas no se realicen dentro de los centros de votación, que se realicen en formas externas. Se coordinó eso con las fuerzas de seguridad y así se cumplió, o sea, no hubieron entrevistas internas, fue todo afuera. Y cuando fueron a sufragar, al menos los principales candidatos en la provincia, las autoridades provinciales, no hubieron inconvenientes, todos respetaron esto, no se hicieron entrevistas adentro, se tomaron las fotografías, todo inclusive manteniendo un orden dentro del centro de votación, y se retiraron. O sea, no tuvimos inconveniente en cuanto a la organización con los medios. Muchos preguntaban si podían inclusive ingresar, a todos se les dijo que sí, que lo podían hacer, no hay una prohibición y más en este contexto donde los medios de comunicación justamente son los que divulgan, donde son los que tienen que reflejar también lo que está sucediendo, así que no tuvimos, se coordinó así con los medios, charlando, hablando, y realmente salió muy ordenado al respecto. No sé si también quieren agregar algo para esta pregunta. Bueno, acá quiero agregar eso, que es algo muy importante. No se pide ningún tipo de declaración jurada, tan solo la persona va a concurrir como cualquier elección común un día domingo, y lo que sí se va a tener que someter a ese pequeño triage o comentario por parte de las autoridades sanitarias para poder ingresar al colegio. En relación, hay un tema que coincido con Misiones, que es la firma de los sobres de emisión del sufragio. Únicamente lo va a firmar el presidente de mesa, se lo va a entregar al elector, el elector ingresa al aula, coloca su voto, y con respecto al cerrado del voto, ya de varias elecciones se ha dicho que no lo cierren herméticamente, o sea, con saliva, no solo mucho antes de la pandemia, directamente que ingresen la solapa en el sobre, que es una cuestión práctica después para la apertura por cualquier cosa de un escrutinio específico al respecto. Y con respecto a los fiscales de mesa, se estableció por el caso que yo les cuento, que en la provincia de Jujuy está en el sistema de colectora, que multiplica de una forma extraordinaria la cantidad de fiscales que puede haber en una mesa. Por ejemplo,
en la ciudad de Palpalá. Para que se ubiquen ustedes, Palpalá es una ciudad que está en Zapla, donde está el acero Zapla, que ustedes lo conocen históricamente, la ciudad siderúrgica. Tenemos un total de 38 boletas. Sumado con los 2 presidentes de mesa, tenemos 40 personas por mesa. Teníamos 40 personas por mesa, lo que directamente se reduce a que los fiscales de mesa sean representados únicamente por la alianza. No así las colectoras. Las colectoras prácticamente quedan vedadas en esa representación. La representación va a estar a través de la alianza. Y los partidos políticos que participen solos sí pueden ir con los fiscales de mesa. Y fiscales generales sí pueden intervenir las alianzas. Con eso se reduce una cantidad importante de presencia de personas en una mesa. En relación a la fiscalización, en una de las preguntas, empiezo de abajo por arriba, fueron 10 las fuerzas contendientes el día domingo. Cada una tenía la posibilidad de presentar un fiscal por mesa de votación, de los cuales no todos tenían fiscales de mesa. Todo aquel que tenía fiscal de mesa podía presentarlo, pero no todos tenían fiscal de mesa, o sea que las mesas a lo sumo estaban constituidas con no más de 5 personas. Era el presidente, el viceprimero y 3 fiscales más. Y aparte el guía sanitario, que era el vicesegundo. Aparte de eso, además, están los fiscales generales. Entonces los demás partidos inclusive tenían seguro fiscales generales. O sea que eran los fiscales de mesa más los fiscales generales. En relación a la declaración jurada, todos aquellos que tanto delegados electorales como autoridades de mesa, lo que se hizo fue la designación, todo a través del sistema informático del tribunal, donde se le comunicaba la designación y ellos aceptaban la designación. Y en esa designación se decía, declaro bajo juramento estar en buenas condiciones de salud para cumplir la tarea asignada y no estar comprendida dentro de las causales de excepción de riesgo, que es lo que prevé el decreto provincial, y por otra parte también en cuanto que no tenía síntomas a su vez, síntomas de COVID. O sea que eran varias cuestiones y que a su vez se preveía que previo a la elección, si alguna sentía síntomas, ya automáticamente rechazaba la aceptación de autoridad de mesa. Eso nos permitía automáticamente modificar. Íbamos chequeando a medida que iba rechazando. Podían levantar un documento donde rechazo porque tengo COVID, levantaban un documento y eso automáticamente ya designamos a otra autoridad. Y en Candelaria, el desarrollo de Bocomi es un desarrollo del tribunal que nace en el 2013 por una ley provincial, sobre la cual nosotros fuimos avanzando en forma paulatina, así la ley establece, en forma paulatina y progresiva. Quisimos avanzar más este año, pero el contexto de pandemia no nos permitió. Lo que sí pudimos hacer, que fue el desarrollo de un padrón digital, o sea, sobre la base del padrón electoral que tenemos, que eso también es con el convenio a través de la Justicia Federal. Desarrollamos una aplicación, una utilización de una tablet y un lector código QR, entonces le sumamos una herramienta a la mesa, que lo utilizaba el vicepresidente primero de la mesa para leer el DNI del elector que se acercaba. Sumamos una herramienta tecnológica más, no queríamos dejar de innovar, por más que estuviéramos en contexto de pandemia, y realmente fue muy exitoso el desarrollo tanto de la implementación de Bocomi como padrón digital. Y queremos avanzar nosotros, pero como son desarrollos provinciales, no podemos nosotros, obviamente, extenderlo a una elección que no sea exclusivamente provincial. Entonces, para el 2023, en un hipotético caso que fuéramos en fecha distinta a la nación, podríamos avanzar aún más. Perfecto. No sé si el doctor Pérez Rivarola quería hacer alguna acotación respecto de la pregunta que había sido general dirigida a todos los expositores. No, la verdad es que
me es muy grato saber de que por lo menos no le hemos errado, porque la verdad es que muchas de las cosas que comenta Gisela, y que por razones de tiempo, uno por ahí no las ha mencionado, pero hemos trabajado de manera muy similar. La descripción que hace la declaración jurada cuando mandamos la notificación a las autoridades de mesa es tal cual. Todo el tema de los implementos, de todo lo que fue la limpieza, muy similar. El tema de cómo se comportaron, el tema de fiscales generales y de mesa, también en nuestro caso había solamente 2 partidos que podían llevar fiscales de mesa realmente, con lo cual el número que describe Gisela fue tal cual, como mucho teníamos 5 personas. Y el tema de la prensa también aprovecho porque realmente fue algo que surgió así. Alguna indicación le hizo la Junta Electoral a través del gremio, sobre todo este tema de solamente tomar fotografías dentro del establecimiento, no generar entrevistas ahí. Se le generó una sala de prensa específica dentro del palacio, pero la verdad es que se ha comportado todo de manera muy similar y por lo menos desde mi óptica es muy gratificante. Pero nada, para agregar nada a la descripción pormenorizada que ha hecho Henry. Muy bien, estamos todavía en contacto con la doctora Ruiz de los Llanos para ver si logramos solucionar el problema técnico que se ha suscitado. Está la pregunta de María Florencia Escaso para el doctor Pacini Bonfanti, si se capacitó a las autoridades de mesa para la aplicación de protocolos especiales al momento del escrutinio, teniendo en cuenta que es un momento donde hay manipulación de boletas y demás elementos, como por ejemplo el llenado de actas. ¿Hubo o hay medidas específicas previstas para este momento particular del proceso comicial? Y esta es una pregunta no específica para el distrito de Jujuy, dado que todavía no ha desarrollado ninguna elección. Bueno, el tema del protocolo para las autoridades de mesa, ya lo veníamos diciendo con la firma del sobre, únicamente firma el presidente de mesa o el vicepresidente en su defecto, y las actas únicamente las manejan las autoridades de mesa, no las maneja ningún fiscal ni gente que no tenga que intervenir sobre documentación que es específica al proceso electoral y que el Tribunal Electoral dispone para el presidente y vicepresidente. Con respecto, se recomienda también que al momento del escrutinio, bueno, que abran, como en todos los casos, la gente se introduce en las aulas para hacer el escrutinio y abrir las ventanas y dar la circulación correspondiente de aireación al respecto. En mi provincia, en la provincia de Jujuy, se dispuso que las mesas deberán estar constituidas por 250 electores, por lo que a diferencia de la elección anterior que tuvimos unas 1.700, más o menos unas 1.700 mesas, se agregaron 650 establecimientos escolares. A diferencia de otras exposiciones, se aplicó otra ideología al respecto. En este sentido, se habilitaron muchos más establecimientos escolares y lo que hace un total de 250 electores por mesa. Hay que tener en cuenta, según las estadísticas, por lo menos en la nación y en cada una de las provincias, como es la provincia de Jujuy, que no escapa al resto del país, que en las elecciones participa un 80% de votantes. Algunas veces se llegó a un 83, a un 84%. La elección pasada se llegó a un 79% y era una elección con cargos ejecutivos, provincial, de gobernador e intendente, que es donde se convoca más. Así que creemos que en esta situación no va a escapar a los parámetros anteriormente señalados, sino que también por la misma pandemia va a disminuir la cantidad de participación.
Espero que no, pero más o menos es el cálculo que se hace. Por eso, si nosotros hacemos de 250 electores por mesa, estaríamos más o menos las mesas entre los 170, 180 electores que han participado. Por lo que el escrutinio de mesa o provisorio sería muy rápido, muy simple, también porque son cargos legislativos únicamente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, finalmente ha logrado volver a conectarse el secretario electoral de la provincia de Salta. Les agradecemos y les pedimos disculpas por la interrupción que hemos tenido. Ya lo tenemos nuevamente al doctor Pablo Filkestein en la sala para poder continuar con la exposición que había quedado trunca. Así que no sé si ahora están en condiciones de audio. Yo los vi que ingresaron. A ver si está ya. No sé si está Pablo por ahí. Yo los veo que están en la sala, pero ahí creo que van a ingresar. Hola. Hola. Ahora han vuelto, muy bien. Ahí está, bienvenidos nuevamente después de la interrupción. Bueno, ahora esperamos que podamos terminar con la exposición que habían iniciado. Muchas gracias por volver y por la paciencia. No, por favor, la verdad que, bueno, a ver, perdona, también a nosotros nos disculpen, no pudimos volver a conectarnos, parecía que nos habían eliminado también a nosotros, más allá del que molestaba. Bueno, nada, yo hablo un poquito más para pasarle ya a Pablo, para explicarle las medidas sanitarias que adoptamos o vamos a adoptar para las jornadas electorales. Comentaba, ¿no es cierto?, que las autoridades de mesas nuestras son docentes. Eso tiene beneficio, que en Salta se les dio un trato prioritario a la hora de la vacunación, con lo cual entendemos que es un gran beneficio que las autoridades de mesa ya puedan estar vacunadas para la jornada electoral. También estábamos hablando del convenio que hicimos con el Ministerio de Educación para afectar a ordenanzas para que ayuden en la limpieza, como al responsable del establecimiento para que se encarguen ellos de tomar la temperatura y sanitizar las manos cuando uno ingrese al local. También nosotros tenemos la custodia con Gendarmería, la custodia interna con Gendarmería. Con ellos también hablamos, al igual que con la policía que tiene la custodia externa, sobre las los distintos cuidados que tenemos que tener ese día, cómo ellos pueden colaborar a la hora de, ¿no es cierto?, las filas, el que haya un flujo, que sea fluido, digamos, la llegada y la salida de los lectores. Bueno, en fin, hemos comprometido a todos los que participamos en el acto electoral, en la jornada electoral, para que nos ayuden al cumplimiento del protocolo. Con respecto a actos preelectorales, ya se lo paso para cerrar y se lo paso a Pablo al celular para que continúe contándole las distintas otras medidas. Trabajamos antes del inicio, ¿no es cierto?, propiamente del proceso electoral en una plataforma para que el ingreso de los escritos sea virtual, y en aquellos lugares que no puedan hacerlo, también puedan ingresar, o sea, si no pueden hacerlo por la plataforma, que lo puedan hacer por correo. En general, a los partidos políticos les dimos usuario para que entren en la plataforma, pero cualquier ciudadano que desee hacer alguna consulta o alguna presentación, la puede hacer por correo sin necesidad, entonces, de venir hasta el Tribunal Electoral. Con respecto a la presentación de listas de candidatos, también se organizó que la presentación sea virtual y después la documentación se le fijó un horario, ¿cierto? Nosotros tenemos 7 alianzas y 2 partidos que van sin alianzas, y agrupaciones municipales, ¿no? Son un tipo de partidos, de fuerzas políticas que solamente pueden postular candidatos para los municipios, ¿no?, tal como lo dice el nombre.
Entonces, en ese caso se les fijó a todos aquellos que presentaron candidatos virtualmente, después se les fijó una agenda, porque se les hace un calendario, para que puedan venir en un horario ellos solos a traer toda la documentación, en donde por supuesto se tomaron todas las medidas, pero ya no es el colapso que se da en otros años electorales cuando venían las fuerzas todas juntas o muchas coincidían, y por lo tanto se juntaba en el Tribunal Electoral, una gran cantidad de gente. Bueno, le voy a pasar ahora, les agradezco a todos, estamos a disposición para responder cualquier pregunta, y lo dejo al doctor Finkelstein. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por adaptarse también a la situación. Muchas gracias, Pablo. Sí, aprendimos todos un poco a adaptarnos a estos inconvenientes, estas vicisitudes tecnológicas. Bueno, pasando un poquito a la faz práctica de lo que diseñamos de cara a la elección, más allá de que dejar en claro que todas las medidas que se previeron y que se pensaron están en constante revisión de acuerdo a la evolución sanitaria que tenga nuestra provincia. Primeramente, lo que explicaba hace algunos momentos María José, de la ampliación de la cantidad de locales de votación. La idea es reducir la cantidad de electores en cada uno de ellos y que el proceso de votación sea lo más fluido posible. La idea es que el elector concurra ya sabiendo cuál va a ser su lugar de votación. Se va a hacer una difusión a través del sitio web del tribunal y a través de los medios de prensa, de comunicación, para asegurarnos que el electorado concurra directamente a su local. Allí va a encontrarse con el encargado sanitario, esta nueva figura que hemos creado para la elección, que va a ser el encargado de medir la temperatura, de hacer el control de temperatura y de aplicar sanitizante antes del ingreso. Una vez que el elector ingresa, se dirige directamente a la mesa de votación. La idea es restringir la cantidad de personas, con lo cual únicamente están autorizados para ingresar a los locales los electores que deban votar allí, medios de prensa y los fiscales partidarios. Una excepción a esa regla va a ser aquellas personas que por alguna circunstancia necesiten ser asistidas, ser acompañadas, con lo cual esas personas van a poder ingresar acompañadas por la persona elegida. Una vez que se dirige a la mesa de votación, a diferencia de lo que habitualmente sucedía, la entrega del documento, para este año va a simplemente exhibirlo para que la autoridad de mesa pueda corroborar. Seguramente se le va a solicitar que se baje el barbijo, de forma tal de que pueda comprobar que la fotografía del documento coincide con la persona que se presenta a votar. En ese momento, y previa sanitización de manos, se le va a entregar la boleta única electrónica propia de nuestro sistema de votación. El elector va a concurrir a la máquina de votación, realiza todo el procedimiento, que es muy sencillo, introduce la boleta en la máquina, confecciona, selecciona los candidatos de acuerdo a su preferencia, van apareciendo de manera aleatoria en la pantalla, sea que el elector elija votar por categoría, en ese caso van a ir apareciendo sucesivamente las distintas categorías, o bien por lista completa, agrupadas dentro de una misma fuerza política las distintas opciones que pudiera presentar. Concluido esa instancia, se dirige nuevamente a la autoridad de mesa, deposita la boleta en la urna. La boleta única electrónica no requiere la utilización de sobres, con lo cual es un inconveniente menos que se nos presenta a nosotros en esta elección. La deposita en la urna y a partir de allí recomendamos a los electores que concurran con una lapicera, un bolígrafo propio para que firmen el padrón. Si no lo hiciera, se le va a proporcionar una previamente sanitizada. Concluido el proceso de votación, el elector debe abandonar inmediatamente el local de votación.
Me pasaron recién algunas consultas que se hicieron en cuanto a las personas que presenten algún tipo de discapacidad. Como explicaba recién, la excepción a la limitación de acceso, de ingreso a los locales, va a estar dada en función de las discapacidades que pudieran presentar algunos electores, y al momento de la votación nosotros tenemos establecido por ley que debe ser asistido por la autoridad de mesa, con lo cual dentro del esquema de capacitación virtual que se implementó este año, se hace un especial hincapié en la modalidad de tratamiento que requiere cada discapacidad. Y también hablando de un poco de inclusión, el sistema de votación tiene modalidades en cuanto a personas que presenten algún tipo de disminución visual, algún tipo de incapacidad visual que permite hacer un mayor contraste con la pantalla de la máquina, y también por discapacidades auditivas a través de una votación utilizando un audífono y una grabación que va relatando los nombres de los distintos candidatos que se van presentando. Básicamente, ese es el esquema que se ha dispuesto. Perdón, una cosa más. Para el escrutinio provisorio que realizan las autoridades de mesa, también el sistema de votación prevé una modalidad de escrutinio, con lo cual la manipulación y el conteo de cada uno de los votos no requiere de ningún tipo de asistencia, lo hace una única persona, simplemente pasando cada una de las boletas por el lector que tiene la máquina, que automáticamente va contabilizando. El Tribunal Electoral dispuso, y ya tiene reconocimiento legislativo, una modalidad particular para hacer este escrutinio, que es exhibiendo la parte impresa de la boleta hacia los fiscales partidarios, de forma tal de comprobar y verificar que lo impreso y lo que la máquina registra en el contador coincidan entre ambos y no haya ninguna diferencia. Muchas gracias, y muchas gracias también por la puntualidad, ¿no? Había una pregunta, ustedes ya respondieron la pregunta de las medidas adicionales para personas con discapacidad en contexto de pandemia. Hubo una pregunta que surgió para el caso de Jujuy, que explicó el doctor Pacini Bonfanti, respecto a los electores que den fiebre, se va a tomar también la temperatura. Explicó que se los va a llevar a un sector donde se los va a hisopar, y en el caso de, esto es el caso de Jujuy, acaba de explicar el doctor Bonfanti, y en el caso de que den negativo pueden votar. En el caso de que den COVID positivo, van a ser encapsulados para tratamiento y para que puedan continuar con su tratamiento específico, ¿no? En el caso de Salta, acaba de mencionar que también se va a tomar la temperatura. Lo que también cabe respecto de la pregunta que era general es si cómo sigue el proceso una vez que alguien da fiebre, sea un elector, un fiscal, una autoridad de mesa, cómo continúa el procedimiento. Bueno, en principio entendemos que el cuidado de la salud debe ser primordial en este contexto, con lo cual no se autorizaría el ingreso de ninguna persona que presente una temperatura mayor a la normal. En tal caso, si fuera un elector, el delegado judicial, el veedor judicial, registrará los datos de esa persona a los fines de la justificación posterior de la no votación. Aclaro que, como dije al principio, todas las medidas que se tomaron, todas estas medidas a las que hicimos referencia recién, están en constante revisión y sujetas a la situación epidemiológica que presente la provincia a medida que vayamos acercándonos a la fecha de la elección. Puede ser que haya medidas que se restrinjan aún más, puede ser que se relajen algunos otros controles. Todo es variable y sujeto a la evolución de la pandemia.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta también general. Estamos ya sobre la hora formal de finalización. Se extendió un poquito por razones obvias el evento. Y bueno, nuevamente agradecerle la buena voluntad a todos los participantes y a los expositores, que creo que ha sido una jornada de intercambio muy productiva. También las preguntas que han surgido desde la audiencia han sido muy, muy interesantes para poder fortalecer este espacio académico, que es visibilizar una cuestión que quizás hasta el momento no ha sido tan debatida, quizás en el marco de la discusión de la reforma electoral primó la discusión acerca del calendario, acerca de otras variantes, de la ley de lemas, de cláusulas cerrojo. Hubo otras cuestiones que ocuparon la agenda, y el tema de los protocolos sanitarios quedó un poco opacado, quedó un poco secundario, y la verdad que la idea era visibilizar el enorme esfuerzo y las distintas variantes, las ideas, las propuestas que hay en este sentido, y me parece que gracias a las expositoras, a los expositores que hemos tenido en este panel realmente de lujo, nos han aclarado bastantes cosas, han habido algunas cosas que también nos dejan pensando, ¿no? y viendo a ver si pueden buscarse mejores caminos, si se pueden mejorar los procedimientos, y también nos deja pensando de cara a nuestras propias, a las elecciones que son ya no locales y a las legislativas nacionales, ¿no? Que van a tener lugar este año también. Así que bueno, también es muy interesante la reflexión y las experiencias, las lecciones aprendidas en función de eso, ¿no? No sé si hay alguna ahí en el chat, si hay alguna otra pregunta. Si no, paso de nuevo la palabra a la directora de la Escuela de Ciencia Política para ya agradecer y despedir y dar cierre al evento. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y la paciencia. Realmente ha sido una jornada muy enriquecedora. Acá veo no solamente, digamos, colegas, sino también alumnos de distintas carreras, de distintas universidades. Así que creo que sobre todo para ellos también va a ser, digamos, una gran experiencia y muy enriquecedora. Así que de parte de la Escuela de Ciencia Política y de la Facultad de Ciencias Sociales no tengo más que palabras de agradecimiento para todos y, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos y vamos a proceder ya con la finalización de la grabación y damos